Vamos a establecer contacto en vivo a esta hora en Asunción con Federico Franco, expresidente de Paraguay, quien además asumió la presidencia de Paraguay en su carácter de vicepresidente tras la destitución de su predecesor Fernando Lugo, también mediante un juicio político. Presidente Franco, un buen día y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días para vos, Karen, Lauren, a todos los televidentes en América de NTN 24 horas. Un placer poder compartir con ustedes. Queremos conocer sus primeras reacciones, presidente Franco, porque además, sin duda, usted tiene que sentir una clara identificación sobre lo que está pasando el día de hoy en Brasil, sobre lo que pasó en su país años atrás. Yo efectivamente me da la sensación de que estoy mirando el retrovisor y estoy viendo todo lo que ha ocurrido y todas las declaraciones. Debemos hacer un breve análisis histórico, retrospectivo de lo que ha ocurrido. Cuando el actual senador Fernando Collor de Mello fue destituido a través de un juicio político, el presidente Collor había renunciado. Los instigadores fundamentales del juicio político fueron Lula y Dilma. Cuando se hace el juicio político aquí en el Paraguay para destituir a Fernando Lugo, los que más se opusieron fueron justamente, como yo llamo, la izquierda caviar. La izquierda comandada por el entonces Hugo Chávez Frías, su canciller Maduro, que inclusive vino a patotear aquí a Asunción, la presidenta Dilma, que fue la que dirigía la orquesta, y lo que le seguían los gobiernos de Cristina, de Mujica, y obviamente los aliados, Evo, Correa y los otros gobiernos satélites del bolivarianismo venezolano. Hoy, cuando se hace un juicio político, cambia la imagen, porque depende del lado del mostrador que uno esté para que siente una posición. Y hoy hay un festejo en América Latina y en el mundo en realidad, porque hoy se demuestra una vez más en forma contundente que la legitimidad de origen expresada en las urnas debe estar avalada por la legitimidad de desempeño. De ninguna manera puede entenderse que el ganar elecciones significa un cheque en blanco para hacer lo que quiere, aún contra los intereses del pueblo. Hoy, el pueblo brasilero, deliberando a través de sus representantes, en este caso el Congreso, ha obtenido 55 votos, más del 2/3 requerido para poder iniciar el proceso de separamiento. Y esta separación de Dilma debe servir también para mejorar la economía brasilera, mejorar la economía, por lo tanto, de la región de América Latina, y obviamente esperamos todos que esto traiga un beneficio a la situación económica en la región. Ahora, señor expresidente, lo que sí es cierto es que hay un país supremamente polarizado en este momento. Desde su experiencia, ¿qué camino es ese que debe tomar Michel Temer, quien asume de manera temporánea, momentánea, las riendas del país, pero también con un muy poco apoyo de la ciudadanía? Estas situaciones son normales. Yo creo que el presidente Temer tiene que entender que es un gobierno de transición, de completar este mandato y llamar a elecciones. En mi caso particular, yo decidí no presentarme como candidato y de esa manera garantizar la transición y entregar seguramente, como ha de ser el objetivo del presidente Temer, un país ordenado, saneado económicamente y sobre todo transparentado en su gestión económica, política y social. Pero, señor expresidente, ¿llamar a elecciones o terminar en caso pues de que así se determine? Pues hay que tener en cuenta, insisto, en que no tiene apoyo. ¿Llamaría a elecciones Temer? No sé. En principio, si la presidenta Dilma hubiera renunciado, ese era el escenario cantado. Desde el momento que sometido a un juicio político tenemos 180 días, 6 meses, lo que implica final del 2016. Y las elecciones serían en el 2018. Entre llamar a las elecciones lleva fácilmente 6 meses, 1 año. Yo no sé cuál será la conducta del presidente Temer, pero el presidente Temer debe sopesar costo-beneficio, riesgo-beneficio, y estoy seguro que por el bien del Brasil va a tomar la decisión que a su mejor saber y entender más le conviene al pueblo brasilero. No hay recetas en este caso. Aunque fuera médico de profesión,
como es el mío, no me siento en condiciones de dar recetas de qué es lo que tiene que hacer. Lo único claro es que el presidente Temer tiene que entender que tiene una oportunidad como gobierno de transición de ordenar la casa y entregar el gobierno cuando así se establezcan las condiciones constitucionales o el acuerdo político al presidente electo. Ahora, presidente Franco, usted lo ha dicho, cuando sucedió el juicio político que sacó del poder a Fernando Lugo y lo puso usted en la presidencia de Paraguay, hubo muchas reacciones por parte de la comunidad internacional. Se intentó incluso que en la OEA hubiese un pronunciamiento contundente hacia lo que sucedía en Paraguay. En el caso, sin embargo, en aquel momento la OEA no tuvo una postura tan firme como la que ha tenido en la actualidad Luis Almagro, el secretario general de la OEA, con respecto a Brasil. ¿Qué podría pasar y qué debería hacer Michel Temer para evitar un aislamiento de Brasil con respecto a la comunidad internacional y con respecto además a sus vecinos? Porque ya Chile, por ejemplo, el gobierno de Chile se ha pronunciado y ha calificado como amiga a la presidenta Dilma Rousseff y se ha mostrado preocupado. ¿Pueden presentarse este tipo de situaciones? Claro que pueden presentarse. Yo lo hablo sin ningún resentimiento, porque la presidenta Dilma personalmente capitaneó todos los bloqueos posibles contra el Paraguay a nivel internacional. Nosotros, cuando asumimos el gobierno, heredamos una nueva triple alianza. Uruguay, Brasil y Argentina estuvieron al unísono bailando en contra nuestro y pretendieron aislarnos. Tanto es así que hasta en la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, Colombia y México, Brasil hizo todo lo posible porque Paraguay no pudiese intervenir. Sin resentimiento, sin odio, mirando con tranquilidad, con objetividad el futuro. Yo entiendo que los clubes ideológicos tienen que terminar. No es posible seguir pretendiendo maquillar lo indefendible. Lo que hizo el Senado brasilero es absolutamente constitucional. Ya hay precedentes, repito, el presidente Collor fue destituido de esa manera, ahora la presidenta Dilma. Los casos de corrupción van a quedar a cargo de la justicia, seguramente va a seguir el proceso civil y penal eventualmente del perjuicio enorme ocasionado, en este caso, a la economía brasilera, y eso es harina de otro costal. Lo que los gobiernos deben entender son dos aspectos fundamentales de los gobiernos latinoamericanos. En primer lugar, la libre autodeterminación de los pueblos y en segundo lugar, la no intromisión en los asuntos internos. Esa misma condición que yo exigí cuando habíamos asumido el gobierno aquel 22 de junio del 2012, yo hoy respeto y en honor a esa coherencia voy a tratar de no echar valor de juicio respecto a lo que puede ocurrir. Pero repito, sería lamentable que los gobiernos latinoamericanos se identifiquen por sus cuestiones ideológicas y que entiendan que acá hay cuestiones ideológicas antes que cuestiones políticas. El pueblo brasileño, libre y democráticamente, por una mayoría calificada, abrumadora, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ha considerado que hubo lesión de confianza en el ejercicio de la función pública de la presidenta Dilma, razón por la cual perdió la confianza. Esto en Europa y en otros países se llama sencillamente que no hay confianza, y esta confianza es un voto de censura. Y la censura se castiga sencillamente con la dimisión y remitiéndolo al domicilio para que seguramente el gobierno pueda ser ejercido por otras personas. Usted hablaba de un intento de aislamiento hacia el Paraguay cuando pasó por un proceso similar al que hoy vive el territorio, el pueblo brasileño, pero ¿realmente puede llegar a pasar lo mismo teniendo en cuenta el país que es Brasil? Yo no creo, no tengo la más mínima posibilidad. Ellos intentaron hacer con Paraguay porque Paraguay es un país pequeño y porque evidentemente Brasil tenía la intención de involucrar a Venezuela. O si no, vean el libro donde el propio presidente uruguayo, Pepe Mujica, reconoce ante dos periodistas uruguayos las gestiones que hizo la propia presidenta Dilma para tratar de sacarla a Paraguay e introducir a Venezuela por cuestiones económicas. Brasil es un país poderoso,
Nadie ha insinuado, ni siquiera en forma declamativa, tener una posición similar a la que tuvieron con nosotros. Si el Paraguay, un país pobre, que en condiciones infrahumanas no pudieron aislarlo durante 5 años, durante la contienda del 65 al 70, en esta guerra que significó un verdadero genocidio para mi país, para la República del Paraguay, tampoco pudieron durante ese periodo de 14 meses en el cual estuve como presidente. Yo creo que con el Brasil, que es un país infinitamente más grande, ni siquiera van a intentar. Es más, acá las informaciones preliminares que tengo, porque estoy leyendo la noticia de San Pablo directamente, dan cuenta que la bolsa de San Pablo, la economía brasilera posiblemente tienda a mejorar. Hay confianza en la nueva gestión. Va a terminar la generosidad con el dinero del pueblo. Yo creo que cada uno es responsable. No puede Pedro ni Jorge estar subsidiándole a Pablo y Luis. Cada uno tiene que labrarse el futuro en base al trabajo, a producción, y el gobierno no puede ser definitivamente irresponsable rifando, en el sentido literal de la palabra, la plata del pueblo. La plata del pueblo debe ser invertida en mejorar las condiciones de infraestructura, en salud, en educación, y hay que ayudar a la gente pobre a salir de la pobreza, pero no mantener un clientelismo prebendario, adiposo, suculento, elefantiásico, como tienen la mayoría de los gobiernos de América Latina, teniendo funcionarios, personas que están en situación de dependencia con el gobierno. Hay que sacarle el exceso de tejido adiposo, de grasa, de funcionarios supernumerarios, clientelistas, corruptos, de gente que son mantenidas por el gobierno mediante política de asistencia social en forma eterna, sí, sin sacarle nunca de la pobreza. Presidente, bueno, mientras vemos las imágenes, esperamos, recordamos que son las 10:18, son las imágenes que nos llegan en directo, en vivo desde el Palacio de Planalto, en Brasilia, donde se espera que en cualquier momento hable Dilma Rousseff en lo que sería su última locución antes de abandonar esta sede de gobierno de Brasil, luego de ser apartada por una decisión del Pleno del Senado que aprobó el inicio, la apertura del impeachment o juicio político contra la mandataria. Expresidente Franco, le quería preguntar sobre ese giro de timón que parece estar dándose en la región. Estamos hablando, por un lado, el triunfo de Mauricio Macri a finales del año pasado, luego a inicios de este año el triunfo del no en el referéndum de Bolivia, en el cual el presidente Evo Morales intentaba que se permitiera optar por una nueva reelección. En Venezuela, que ya está en inicio este proceso para convocar a un referendo revocatorio. Y además, ahorita asume el poder Michel Temer, quien es el vicepresidente de Brasil, quien además se ha mostrado muy distante y contrario a este movimiento del socialismo del siglo XXI que hay en América Latina. ¿Cómo leer este cambio en la geopolítica regional? Yo creo que es saludable. Los nuevos vientos de la democracia y del sentido común está imperando en América Latina. Ese bolivarianismo que introdujo Hugo Chávez con sus países satélites, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, luego la presencia afectiva y efectiva de los petrodólares, tanto en el Brasil, en la Argentina como en el Uruguay, felizmente está terminando. Hay cambios saludables en América Latina. Yo celebro esta decisión, creo que es lo mejor. He leído, he buscado mucho. Y no existe nada mejor que la generación de trabajo, fuente de trabajo. La única manera de reducir la pobreza no es destruyendo la producción, sino que es fundamentalmente generando fuentes de trabajo y condiciones de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Yo celebro este momento, deseo al presidente Michel Temer el mayor de los éxitos y aprovecho esta oportunidad que me das vos a través de NTN 24 para hacer un reclamo como paraguayo al nuevo presidente del Brasil. El Brasil se apoderó de trofeos de guerra del 70, en particular de varios cañones, y uno emblemático, el cañón Cristiano. Se llamaba el cañón Cristiano, y lo digo esto ante un medio colombiano, porque Colombia fue probablemente el único país que se solidarizó
efectivamente con el Paraguay durante la guerra del 70. Este cañón cristiano fue hecho de las campanas de la iglesia en mi país y se hizo más que un cañón, un obús, y este obús ocasionó grandes pérdidas a la Marina brasileña. Los brasileños capturaron finalmente el cristiano, llevaron a Río de Janeiro y hoy el cristiano está exhibido en Río de Janeiro en el Museo Militar. Ojalá el presidente Michel Temer haga justicia con esta cicatriz permanente, eterna, sangrante del pueblo paraguayo, que nos devuelva nuestro cañón cristiano y que nos devuelva el archivo militar que tiene hasta hoy el gobierno de Brasil. ¿Hola? Sí, señor expresidente, seguimos con usted. Usted hablaba anteriormente de ordenar la casa, que es lo primero que debe hacer Michel Temer, pero ¿qué tan fácil le puede resultar cuando hay desde ya acusaciones en su contra también por corrupción? Es decir, ¿qué pasa con estos mandatos de transición que a la final terminan también siendo investigados? Bueno, si tiene responsabilidad, supongo que tendrá que ser aclarado. Uno cuando está en un cargo de presidente normalmente siempre es renunciado, sobre todo después de dejar el cargo. Así que va a tener muchas más denuncias. Lo importante es que se ponga a disposición de la justicia y que aclare razonable y responsablemente cada una de ellas. Claro, expresidente, y desde su experiencia, y se lo digo pues porque también usted atravesó por una situación similar, fue acusado por hechos de corrupción. Sí, yo personalmente no, pero integrantes de mi gobierno sí. De su gobierno. ¿Cómo asume uno eso, expresidente? Tenemos que dar la cara, Yo personalmente me puse a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier situación. He dejado mi dirección, mi número de teléfono, no tengo fuero. No he jurado como senador vitalicio para no estar cubierto por el manto de la impunidad que da el hecho de ser senador vitalicio y quedar a disposición de la justicia. Van 3 años. Así que no tengo absolutamente nada que ocultar, no tengo nada que temer. Me pongo a disposición de la justicia permanentemente, de tal forma a que no haya ninguna duda y haya coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Esperamos que así sea también en el caso de Brasil. Vamos a agradecer desde Asunción, Federico Franco, expresidente de Paraguay, nos ha acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias y repito, por favor, devolución del cañón cristiano y del archivo militar de la República del Paraguay. Muchísimas gracias.